Baisha papina, coina, na me ayuma, bueno, ma me pende programa. Y ande programa en terobetiva, pejendúa, jera, vagina, gatoralo, hermano, pero. Mamá Boñiva, Pepe de Aguirú, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapúa, Vive, a Medellín, Pepe, tenía abrazo, rompe espalda, Pepe, Baba, edición número 366, Juan capítulo 9, verso 5, lo mitad ya, que es ese 400, over y que lleguen terobetea, Pepe, ya pues acabe, a Pichabio Monsalambía, Cotembiapó, a Icatujanguaisha ya compartió Parupiete, y la lomita. Pastor Sergio y nada lo promueve, vea ya poja piña lo itañamos a mi paita. Bueno, Juan capítulo 9 versículo 5. Más 595-985-162-975 lo mira. La línea personal, sí. Línea personal. El otro es para no ir ni na email internet, pero a ver llevarle ese mío, el número pi ahí la cualquier cosita a mí. Ese es línea activo. Allí también 0985 68 98 24. No, otro de la línea es una personal, más con las preguntas y respuestas. ¿Cuál es el número ahí? Bueno. Si sea enviarnos la mensaje con ese número apareció ahí, pegate, estoy. Y si otro está enviando, pues para me ese número. Agradecer a ver esta picha cuera enviar, no, para mi grupo pena email. Y se envía no pues. Bueno, entonces igual no hay problema. Yo pisé a Telegram, y griego todo vía tu yo mozambicea WhatsApp bien. Venían de no están en tu país te traído y los en WhatsApp. Venían de radio y no. Radio WhatsApp. Gatora radio WhatsApp pibe. Este imagina. Y esa mi Telegram venía ahí Facebook, este mano pepe ya upi video. Pastor Sergio ya pedido ya Facebook, Pepe yo piquemos en YouTube. No hizo mal. Bueno. PM a tus amigos, PM a tu. Si hay agradece PM la bella pisa cajares y cumbujare con ambas. Ya voy ahí también de lo bastante lo bestia, a todos los oyentes que están agradeciendo por nuestro trabajito acá. Bueno, el 9.5 vio. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, tengo no es en atender bebé lodongo tuyuiku, sí. Bueno, y sería un tipo, preguntan si es una pomada o como, no. Bueno, tipo pomada ya. Tuyuiku mbojicula, oye, rala iwija o induje seja o amasapo ambojicupo, para lodo. Vamos a la ciego resale. Mientras estoy en el mundo, mientras tengo vida en el mundo, que tiene transliteración ahí. Soy el que saca de las tinieblas, soy el que quita la ceguera de los hombres, soy el que muestra con claridad la senda correcta. Peala y Catuyan de Neina P95.
Mm. Eh, no estamos en contra, en ninguna parte encontramos una prohibición de. No, ya hablemos, claro, es un sistema de remedio casero es. De prohibir hoy en de la Biblia la pojañana mi acuerda. Acá preguntan cuando lo está ahí la ponja casero cuera, porque muchos dicen que se trata de que tiene poder mágico o satánico y demás. Bueno, pues depende con la esa pandero bien va para yapo. En el caso de Remedio, en el caso del Mesías, a él sí le acusaron porque en ese tiempo también los hechiceros hacían yapo y los rabinos en ese tiempo prohibían luego hacer este tipo de sanidades si se va a invocar algún demonio y si se le va a atribuir algo, alguna hechicería. Eso está prohibido. Pero el Mesías no invoca y va a dejar algo ya grande hindú. En este caso lo mitad hay que hacer la ponja ñana, ponja, ¿vale? Ponja can vanes y no le desea. Ponja can fuera. Bueno, y medicamentos indígenas, claro, si son hierbas medicinales. Va muy el problema, la inde te dejó tal ponja en pupuja y donde va muy el problema, bro. Ya lo instante cosa sataniza y te digo cualquier cosa, se un mago la fármaco fuera Uganda y Puente y la Biblia. Lo instante utusa hay se dejo todo tipo ayuyo miga tu donde hacho. No porque polla pote y brujo, no porque polla poja bueno o ingo ye dedicarse a mí o ya pone la poja casero mi andas ahí ni astrólogo ni para psicólogo ni para ni no le ni baraja ni carta ni para ver lo instante tú alguien no ya poja bueno poja a mí va te coda ya satánico para te movió. Peala me hace acordar esto a oye Estados Unidos pero hoy que era muy la colonizadora cuera. A ver, el año creo que fue más o menos el año 1500 1600 si mal no recuerdo. La famosa cacería de las brujas de Salem. La bruja pan de moila demonio pan de moila ya yukai ni esta y tereingo mosango y vio yukao japu y la último me cuñame melendo de llamo último la bruja o pensar distintos agüeres o porque y agüeres algo opinas agüeres algo pues a la no ir de acuerdo en la porque a cuál líder religioso me meten una congregación religiosa era que empezó ahí entonces cualquier hoja o cualquier ventana oñe cana y no mía indio mía asado baby no mía demonio alguien no o mañana alguien no peor cuando hay contacto para allá yubita para bruja alguien le soñó a una hermana de la congregación o soñaba y ese o denunciaba para bruja para allá yuca que te sacha y goya pues pues tenemos ahí la a ver la cualquier olla puedo ponjar no para entonces que hubiese mi científico mi amigo brujo me mete ahí eso le conté hoy la novalgina o mía aspirina o mía se me hago y me hace uy ahora anda ahí donde es y no llamó la atención ja muy mi calavera angasan la muerte mía ja bebé joja ya potan de gente oración a invocar tan de na cual demonio para usted solucionar un pepe una ya aquí man. Yo ya para otro tema pero el hecho de que alguien se encargue a hacer medicina natural es que tú estas personas hay jugañan de rubina hemos hecho de sema entonces empieza a conocimiento de medicina natural allá rambo pupúa preparar vete y pues a mi hija vete y hermano ve a cargar yo ti botella se desea alguno en de médico mago angapea brujo
esa la ñane acamba ella. Ya relaciona más de más buena ña pensáis, ña analizáis. Qué bárbaro. Y el Mesías, ya puedo pegar, pero bueno, acá algunos dicen si realmente le acusaban al Mesías de ser hechicero. Ah, siempre oigo, me en cuenta demonio tiene y movengo su vejico. Pero él no invocó nada, no ya puede venir invocación a ningún mm, eh, petit sanidad, va ereta y raro está porque son cosas que se practicaban en ese entonces. Ñande Guarango y raro porque ya leí la trasfondo, o sea, se ha investigado guripe con sanidad, pea, esta historia y aún los romanos lo hacían, pero ellos invocaban a sus dioses. Pues. Mm, hoy por la saliva y por la gendría y hay constancia histórica de que alguien también se sanó, ¿verdad? Pero invocando a algunos a sus deidades, a sus dioses, veamos. Ahora no sé cómo explicaremos eso, ¿verdad? Pero la historia, pues, y pues. Y justo el Mesías también hace eso, entonces, bueno, como que mi brujo fuera ya puedo picha. Ah, algunos sospechan de más ese ahí a lo mejor es tipo curandero lento, pero no, no pasa por ahí la cosa. Eh, a veces coja o poco alguna hora, ese también es normal. La imposición, no, la imposición va con todo, gente. La imposición de mano lo hacen también los brujos, lo hacen también los de diferentes religiones. Para es importante, Ñandego a veces ya lee la Biblia allí upepente una C con ambas. Hay cosas que ya se hacían, pero ya puedo ir pau. Al Mesías, ya pues en más pepona. Imposición de mano se hacía. En el Antiguo Testamento la imposición de mano ya puedo inte. No es que el Mesías vino a inventar todo eso. Los brujos, los hechiceros, todo de otras, los paganos, ellos lo hacían. Vea, pues, hoy día en muchas religiones se practica todo eso. Bueno, pero la imposición de mano, yande ya pongan algo y me damos en obediencia con el Padre, guardando esos mandamientos y en comunión con Él a través del Hijo es distinto. Y transmitir energía que no es solamente nuestra por ñan de influencia, sino la influencia del Espíritu Santo, que es totalmente distinto a lo que transmiten los demás. Totalmente distinto a la brujo cuero transmitía. Bueno, negativa y jopo así como yo. Para entrar en la a cuete y lo está demonio güero y molina. Qué bárbaro. Bueno, pero para otro tema llegué ahí. Las cuestiones demoníacas. Oye, esa baumia, esa poicola, va a funcionar si recuerda y hechizo, es un tema profundo. A ver, no sé, se eh, sí, hay evidencia, Marcos 7, 30, 33, 35, y ya hoy por humo ahí la y saliva, bueno, apare las EPM, acá no digo que él se le ocurrió, se le prendió la velita y ahí no, vaya puta, hacía, a veces y aquí no usa el poder de la palabra, sino elementos, elementos, como su saliva, como sanó en Marcos 7, 33, 35 a un sordo y tartamudo, ¿ya? Entonces que, oye, ponte oí, Marco 8, 23, a un ciego de Besaida, a ver, ahí se puede estudiar Guripeaco, ya se para evidencia en la fuera de la Biblia para la coaco sistema para oye puruja muy la diferencia. Y sí, hay historias donde cuentan que los
médicos y fuera de aquellos en tiempo, los chamanes, fuera los brujos y fuera y un miedo ya puedo ir, hijo. Hoy pedí historiador Tácito, romano, vean, maíz. Ego escribí ahí que hoy esa wea ahí la pedí o por monguera a pesa la gente ve. Hoy registrado, wea. Pero invocando a sus dioses. Entonces, algo, porque el tema es que se transmite energía por la, según entender. O sea, pago YouTube, o sea, pago algunos oponentes a ver va el ñande, aña y catutan de ahí. De cuenta que hoy día lo está permitía para la, emonarse la nende, que llevo hoy lo está. Aramo hoy va un ángel lo está, ni de ella se pilla y nada. Yo vi eso ahí nada. Hoy para de un roñe mundo y esa. Pero se hacía esto. Y en la historia dice que ya se hacía lo. Y ahí ve el Mesías ya pone ahí. Pero la ñane en vivo con energía. O señan de vivir. O depende del tipo de energía la erecoaina. Todo se basa en energía. Ñane cuerpo con energía, la electricidad, energía. Pero hay una energía muy superior, un poder muy superior a lo que nosotros lo tenemos, que es el Espíritu Santo, que es el poder del Padre, que o trozado, hundido, moguerado, transformado, no, hombre, con mal. Y parente con y diferente con la la saliva del Mesías, no hace como la saliva de los demás brujos. Un varón santo. Y cuando uno es santo, su cuerpo es santo, todo su ser es santo. Aún la saliva. Va a hipotáende. Y esto hubo la explicación no lloré en lo mitad la topa, bueno, nadie explica. Algunos estudios de caja, horas llevo le sean va a vestir. Otras cosas. Pero científicamente ya de energía. Ojalá posiblemente la saliva que nosotros también contiene la energía que nosotros portamos. Y todo se basa en energía. Hay un poder ahí, ya de coco poder no está. Ni me doy en cuenta. Bueno. Y lo mismo pasa con claro, lo mismo pasa con la imposición de manos. Vos le tocás a la persona, va, él la transfería. Energía. Sencillo, vea. A operar con la mío, algunos ñacana se te obitado con la ni puedan no can la brujo mía ve algunos guaybe, porque es una energía desastre. Lo llevo le a poner a ver yo va ve, la gente ve, va vos a yo energía va y cuele eso sí, negativa, onda negativa y algo. Y si vos tenés Espíritu Santo, cuando vos haces imposición de mano, hay energía ante la emboazata. Si tu energía está envuelta con los santos, algo bueno. Y no, explica, pero eso yo no quiero meter cabalá acá. No. Ya hay que ser mi cuestiones de no, no puede ser un Mesías que va a abrir portales ahí de matas, es decir, él es fuente de poder. Él está ungido con el Espíritu Santo. Esos son cabalas cueras, que bueno, ahí la tierra hoy por elemento. No parece que te explicar que tuya y por un elemento de la tierra, el padre crea que es como medicamento, pero ¿qué pasa? Que lo estamos satanizados. Y algunos hoy por pero ese pues, es propiedad de ese es propiedad no tengo ahora ese es la médico cachique y anina la pene anina la veraja al extremo, pea.
Los médicos indios, hey, oyapola tuyu, hacen el, ay, cataplasma y le oran a la gente y ese barro caliente le sana. Pero ese barro caliente que de por sí lo reco y las propiedades medicinales en las las horas a hueren. Lo invocas a hueren y Dios se icuera. De tengo bella pota. Es juez que hay viña un la tema. Ah, en Bascú porán, en Bojicú, Itacube, Moisho Tanimbu, Acú, lo que sea. Cato hemos hecho a un poja yuyo. Depende de la eva. Ha, upea hemos de timane cangüe, mía, sea un lado, ella por la tipo chipa y cuerito, pues si pela tu yuja hemos de yeje. Ha, ella pues tiene trapo, pero algo ti bolsita hemos y área hemos y trapo o puede tirarse a la increíble. Pero anden de invocar ni de y son medicinas naturales que ellos descubrieron. Va coñando y chiñan de hoy. Pero cuando ya ponen malas invocaciones y fuera como que es una tradición. Pero el que te sanó puede ser el cataplasma era con de ave. Tu y cunuga. Al mismo ladrillo caliente, ladrillo acu. Van con de en ponerse con mañana, es una beatera así ve. Así ya. Un zamba tan imbuido el ladrillo muy tan bueno. Ni te ves ahí el día por agua de ese digo cuatia el día por agua cuatia trapo ve allá ni te callan güeysa si no gendrían de ariga mondema jaupa en voy que tú vender mira ese compañero vende algo te dice eso si mande vigía de vigía se vigía hay que te paite ve wa peña no hay vende cu mía mona baite ve mo putu ahí de cu te dos tres noches ya poja ojo más que hace un año ho hay infección y el arillo acu ande umia vio magia aparte de ser con o sataniza sea veina la poja yuyo cuera verte ve ahí está más es saina es sabe a ti brujo y son remedios caseros de nuestros ancestros que no tenía invocar más de cuál se va a belleta pero eso se puede solucionar sin el famoso si es verdad el camburullere bueno vaya sabe se saucosta y no tengo que la hora era jala o invocar la demonio y cuera ve o ingo persona hoy pisu cuauga hoy pisu esa hoy pisu esa hoy pisu esa poja cube ves hoy pisu y no pisu puedo tirarla o moñe no ingo ves a la mitad increíbles se gua me experimenta para la gente porque ve un lado o yo apula o muy junto y te muy la mitad de tu más apetito un lado porque ve la te oye de luxa nunca la y cadera y es lento ni es un gas a peante con la camburullera a ver motivo oye es que lugar y mi simila y ñudo y Jaupea no coloca cuaya, no hay caso. Jaupea hoy pisú, pero yo tira y esa gente, pues venía listo más. Y no hay contenido invocando y contenido ni emboendo ya pues invade hoy purú, bueno, mentolina pues acu, y pero eso no quiere decir que estaba usando una pócima mágica. Hay personas que se dedican a eso que nos dejan de paleta o mío y pisú, lastimosamente tengo algunos ya pongan la oración y Aribero miango naturalmente sin oración no coloca tanto hoy mi oración un mielo estamos ya pongo ya por tradición de más pues verlo ya es más satánico pe satán esta itima hoy la yande pecha y catua ya sataniza ya cuera
El problema es que se satanizó mucho a la no llega a acudir eh, y hay personas que su hijo o su hija tenía esa meses de ojo la doctor, vea, no pasa nada, o sea, increíble. Ah, pean o sea pillar porque la doctor o hija y pea, pea señora, oreco, pea. Pea eso era Javier Pichicua, Beto coloca. Hay doctores que recomiendan eso. A la mina Hania tuvo tratando de la de familia de ir de unos billetes no iba, no lo vi, pero hoy día con la año de doctor paraguayo mía yo pillas pa' más. Así es que Anianga Pepe ya sabe se aplicando como que hay preguntas. Entramos en eso por lo que hizo el Mesías, el remedio casero. Y hay tantas preguntas y hay tantos comentarios. ¿Verdad? Eso de tipo, ojo, hace amo cabalado, donde ya podemos ahí. A ver, otra cosa. Al parecer el curar con saliva era una práctica que en ese tiempo se realizaba, según algunos historiadores. Los judíos y los griegos lo hacían, con la diferencia que para los judíos, vean la que te explicar, con la diferencia y que para los judíos estaba prohibido por los rabinos usar la saliva para sanar si su uso iba acompañado de encantamientos, ¿saben? Al cual practicar el encantamiento ese compañero. Y se encontró en un cementerio de escritura de la comunidad judía, creo que era en Egipto. Oye, topala y libro, fuera de encantamiento de magia, fuera. Oye, popa, y la comunidad practicar, güey, vea. Cayó bajo Israel será. Hoy por ahí, güey, es magia, mía. Entonces había otros rabinos que, bueno, ¿qué tipo de sanidad la invocatan o alguna cosa peyapota o con tinte mágico y fuera? No. Pero acá el Mesías no uso, pues no se le pudo acusar al Mesías de hechicero porque él no. Algo ya, pues, para demostrar que él tiene dominio también sobre la naturaleza y que puede usar la naturaleza para sanarte también. Ahí vete el mensaje. El poder curativo del Todopoderoso y de su Hijo está también en la naturaleza. En la naturaleza. ¿Por qué los doctores recomiendan a algunos tener que irte y mi ciudad al menos? Te joge y carne pariente mío recuape campo de joga y ve usiricota ve cada ir de jope beti una semana. Hay que ope cada ve hija aspirado ve ahí realmente y fumalete y se mueve esa ya po a ver ahí vino y mi mila cago ella pues ella po ve esa be y pute be aire benetillo pibe aire puro be cago ve. Y eso, el oxígeno a full. O reemplazando mi. No, hombre, no. Acá su imia, pues vendemos oye. Oxígeno, pues, puro. Y a ver, valle, peaco, ayujabe, a ver, lugares donde hay monte así, donde se preserva. Y bueno, no, y vemos que en la naturaleza está el poder curativo también. Ni lo están la ya sataniza paja y catuguilla, o si no, sé que no entendéis, ¿verdad? Porque algunos güey, no, satánico, va satánico. Ande de mañana ese, o tereré a la hija rapes en la poja yuyo. Va, esta cuestión. Bueno. Ya es a mí algo que estoy a rescatar, a ver. Así que los griegos y los romanos fueron mío ya por oíste, ya le dije lo del historiador Tácito. Y es a mí, bueno, por eso acusaban al Mesías de hechicero, o poseído por demonios. Porque así también los curanderos de la paganidad, invocando a sus dioses, usaban esa táctica
y los pacientes se sanaban. Así también el Mesías aplicó esa táctica y muchos pacientes, en este caso el sordo mudo y este ciego se sanó. Entonces, este, entonces a este Mashiach le acusaron de hechicero. Bueno, qué bárbaro. Pero según texto siguiente, y le ordenó también que se lavara los ojos en un estanque que se llamaba Shiloah, que quiere decir enviado. Otro algo profético. Los payos y la homonape de la si no te dejó ellos ella muy te estanque bebé piscina. Shiloah, dice el enviado, o sea, fuente de agua, o simbolizada y orecó conexión con la venida del Mesías. De esa manera el Mesías o confirma que él era el Mesías. Yahshua estaba confirmando que él era el Mesías, haciendo todas estas cosas sin ningún poder mágico, sin ninguna, porque el poder que emanaba de él era del Padre. Bueno, no, el problema es que él no reconoce Pepe fue el problema. Pepe ya la cocoja ya pues. También ya puede a cargo él usó la naturaleza todo para desplegar el poder del Padre también, para demostrar que el Padre tiene dominio y el Padre le dio autoridad sobre todo lo de Icatú y Purú, todas las cosas, oye, pues el bien. O podemos ver a allí, oye, hechicero, demonio, nambrena, peamoa. Eso era una blasfemia ya. Era una blasfemia ya. Sí, pues ese es otro tema. Claro, muy que o sea, a ver la ñandego niño está sanidad y nada, sanidad pues acá se lo cueravo. También los judíos acusaban al Mesías de tener demonios por echar demonios, pero ellos también echaban demonios y yo quiero saber cómo hacían sin el poder del Espíritu Santo. Otro tema allí, ya tenemos que, claro, el Mesías, lo que ellos hacían era por invocación. No eran el nombre de Yandego, por ejemplo, ni ordenar ya orata la gente ya envió mi ondas malignas, ondas positivas, perdón, energía negativa, cuera mía maligno mía en el nombre de Yahshua rompe pañe transformamba. Y lo que pasa es que hay que analizar esos textos, pero eso no está en Juan eso. A lo mejor, o sea, Naipórico ave coñande ya estudia jave, porque ellos también usaban un nombre, solamente que upepen de Iri. Se ha investigado, pues, ellos usaban el nombre de Salomón para expulsar demonios. Agua le vio a Salomón el nombre del Mesías. Ese fue el tema. Ahora, otro problema, ¿y cómo, por qué salían si usaban el nombre de Salomón? ¿Por qué salían los demonios? Va, él no oía. Pues hacían exorcismo, o sea, otro tipo de liberación, o sea, mezclaban todo ya. Además, me oye topas web de libro mágico de los judíos. Y en ese también había fórmula para cómo supuestamente echar demonios, peamos. Y de ahí que los católicos y demás usan ese término de esa forma de expulsar demonios con elementos y con algunas palabras formuladas, invocando algún nombre. Es a la brujo cuerao ya ponte ahí pesa. Pero si realmente sale, se libera la persona, es otra cosa. Si realmente sale lo malo de la persona. Ya más garantizante. Ay. Y esto, pero ese fue otro tema. Yo con lo que quiero que queden claro es que cuando vos dejo ya rabeti jare jare cuera
Es el poder del Padre operando en ese, el poder Mesías también operando allí, porque y ande al menos por lo menos a Uta, en el nombre de Yeshua. Padre, bendecimina con Jaica, pues el remedio que ya tiene esa su bendición. ¿Cuál es la bendición? Ya tiene un poder. ¿Cuál es su poder? El poder curativo que tiene. Pues andé por costumbre, no por agradecimiento, y ahora lleguese. A pesar de que ya por mi médico fuera, pero pues ya ahora como él el poder curativo, pues acuerda por tradición de más anambrena, san peamo, ape pepe, ape amoisha, ta 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 ta, de asa. Donde hay un mialo muy grande, pues ahora como él la poder. Lo que Yandeco ahí ya apoya ese remedio ya tiene. Si voy a agarrar un tierra super gua tipo jaro tipo ahora super gua Yande por costumbre no ya ahora se lleve pujare ya de coyo para tendencia mañana pues tú pero el bebé empujando ya no me tan de modo yo ahora cómo va la pero a quien hay que dar la gloria y la honra porque ese medicamento te sana al todopoderoso porque él creó eso y le dio ese poder. Y si a las plantas le dio poder para sanar, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus hijos y que estamos obedeciendo la bendita Torah, estamos llenos de su espíritu? Ella, nena, ya ahora ando fuera muy la gente. Voy a putarme de cargo. Oye, me llamo a ella de enviar poco de Aragua, porque das aceite ya pisé otro lado, porque uno ya pima así otro lado. Y se llama ella muy bien de enviar poco de Aragua, era vagina. Torah, ya yo topada con, era muy con, mamá, oye, pedía pendeví, un pastor Emilio Vázquez. Shalom, hasta mañana, bendiciones. Belluna mombereguaba, pereza mi sereta, catuete y peyucule, torigaku apoa, o apelleco emami, ñande ñara oiko guatal, hay pues por el ya, eta y temba epona, hay pues por el ya, eta y temba epona, se para guaira sahana. Naipori sele mamode, se Paraguay de Bejae, roja el cubecada corre, se Paraguay la Sahana, Naipori sele mamode, se Paraguay de Bejae, roja el cubecada.